Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo les va? Espero que les esté yendo bien en la medida de lo posible, claro, porque con esta pandemia pues no a todos les está yendo bien, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar con el presente de subjuntivo. Veremos 3 construcciones más en las que aparece este tiempo verbal, ¿vale? Empezamos. Construcciones con presente de subjuntivo 2. Si todavía no han visto la número 1, pues vayan y vean la penúltima clase porque hoy vamos a empezar en la construcción número 4. Las 3 primeras las hemos visto en la clase de la que les estoy hablando, ¿vale? Ahora quiero que recuerden que el modo subjuntivo se usa generalmente en oraciones subordinadas y es con ese tipo de oraciones que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Entonces, empezamos. Construcción número 4. Se usará el subjuntivo en las oraciones subordinadas si en la oración principal se niegan, escuchen bien, se niegan los verbos de opinión o valoración, como creer, opinar, pensar, considerar, etc. También si en la oración principal se niegan los verbos de percepción física, como ver, notar, observar, escuchar, etc. También si en la oración principal se niegan los verbos de comunicación, como decir, informar, anunciar, comunicar, etc. Observen, voy a ponerles en la pizarra un ejemplo con cada uno de sus verbos, usando indicativo y subjuntivo para que ustedes vean la diferencia, ¿vale? Con un verbo de opinión en indicativo. Creo que María está errada. Aquí el verbo de la subordinada está en indicativo porque el verbo principal, el verbo de opinión, creer, no se ha negado. Si yo lo niego, pasará para subjuntivo. No creo que María esté errada, ¿vale? Con un verbo de percepción física, indicativo. Veo que el niño tiene fiebre. Si yo niego el verbo de percepción física, el verbo ver, pasará para subjuntivo. No veo que el niño tenga fiebre. Con un verbo de comunicación. En indicativo, he dicho que Estela hace las cosas mal. Si yo niego el verbo de comunicación, pasará para subjuntivo. No he dicho que Estela haga las cosas mal, ¿vale? Entonces, recuerden, se usará el subjuntivo en la oración subordinada si en la oración principal se niegan los verbos de opinión o valoración, los verbos de percepción física y los verbos de comunicación, ¿vale? Presten bien atención, sobre todo con los verbos de opinión, porque en portugués este tipo de verbos siempre van con subjuntivo. En español no, solo si en la oración principal se niegan este tipo de verbos es que la oración subordinada pasa para subjuntivo, ¿vale? Ahora vamos a ver las excepciones y voy a poner excepciones entre comillas porque parece que se trata de la misma construcción, pero en realidad no lo es, ¿vale? Excepción número 1. Si el verbo de la oración principal expresa un mandato o una recomendación, el verbo de la oración subordinada irá en indicativo, porque en este caso se trata del imperativo negativo. Voy a ponerles 4 ejemplos con cada una de las personas en las que se manifiesta el imperativo, ¿vale? Empezamos con tú. No pienses que no te entiendo, ¿eh? Con vosotros.
no informéis que María esté enferma, ¿vale? Con usted. No diga que vendrá tarde porque tendrá problemas. Con ustedes. No crean que no los estoy viendo. Como se pueden dar cuenta, el verbo principal no está negando el verbo de comunicación o el verbo de opinión. No. En este caso se trata del imperativo negativo. Se está dando una orden, una recomendación o un mandato. ¿Vale? Por esa razón, el verbo de la oración subordinada va en indicativo. ¿Vale? Entonces recuerda, si el verbo de la oración principal expresa un mandato o una orden negativa, el verbo de la oración subordinada va en indicativo, porque en este caso no se están negando los verbos de opinión o valoración, los verbos de percepción física o los verbos de comunicación. No, en este caso se trata del imperativo negativo, ¿vale? Excepción número 2. Si se formula una pregunta negativa con la intención de expresar extrañeza ante la opinión de mi interlocutor o también para confirmar la opinión que se tiene sobre algo. Voy a ponerles 2 ejemplos y serán diálogos porque esta excepción siempre se da en la interacción con el otro, ¿vale? Diálogo número 1. El primer interlocutor dice: no veo que el niño tenga fiebre. El segundo interlocutor muestra extrañeza ante la opinión de su interlocutor y dice: ¿no ves que el niño tiene fiebre? Pero si está con 39 grados. Segundo diálogo. Primer interlocutor dice: ¿no crees que es mejor llevar el abrigo? Segundo interlocutor dice: sí, también lo creo. Hace mucho frío afuera. Las 2 veces en las que se han formulado las preguntas y preguntas negativas, la intención del hablante no es negar el verbo de percepción física y el verbo de opinión, no. En el primer caso, se ha formulado una pregunta para mostrar extrañeza ante la opinión del primer interlocutor y en el segundo caso para confirmar una opinión sobre algo, solo que lo ha hecho a través de pregunta y una pregunta negativa. Y en los 2 casos se trata de una pregunta retórica. Y como toda pregunta retórica, no se hace para expresar duda o para obtener la respuesta sobre algo, no. Las preguntas retóricas se hacen para dar cierto énfasis en lo que se expresa o incluso sugerir una afirmación. Es esa la razón por la que el verbo de la oración subordinada va en indicativo, ¿vale? Ahora veamos la construcción número 5 y es bastante parecida a la anterior, ¿ok? Entonces, se usará el subjuntivo en las oraciones subordinadas si en la oración principal se niegan verbos y expresiones que permiten constatar un hecho. Por ejemplo, es obvio, es cierto, es evidente, es verdad, es indudable. Si no se niegan este tipo de verbos o expresiones, van con indicativo. Si se niegan, van con subjuntivo. ¿Ok? Entonces les voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, con indicativo. Es verdad que Juan tiene fiebre. Si yo niego, pasa para subjuntivo. No es verdad que Juan tenga fiebre. Otro ejemplo. Es obvio que Sonia pasará en el examen. Indicativo. Si yo niego, la primera expresión pasará para subjuntivo. No es obvio que Sonia pase en el examen. Tercer ejemplo. Indicativo. Es cierto que vamos a tu casa. Si yo niego la primera expresión, pasará para subjuntivo. No es cierto que vayamos a tu casa.
¿vale? Entonces, con verbos y expresiones que permiten constatar un hecho, si los negamos, irán con subjuntivo, ¿ok? Bien, ahora veamos la última construcción del día de hoy. Construcción número 6. Se usará el subjuntivo en verbos y expresiones que muestran duda, como quizás, tal vez, puede ser que, es probable que, es posible que, dudo que, no estoy seguro de que. Voy a ponerles varios ejemplos para que les quede más claro. Número 1. Puede que vayamos al concierto. 2. Es posible que nos quedemos en casa. 3. No estoy seguro de que viaje. 4. Dudo que pronto se descubra una vacuna para la pandemia. 5. Quizás nos encontremos en la fiesta. 6. Tal vez estudie un poco más. ¿Ok? Entonces, con verbos y expresiones que muestran dudas, el verbo de la oración subordinada irá en subjuntivo. ¿Vale? Ahora, si se han dado cuenta, hay dos palabras que están con un asterisco. Quizás y tal vez. Pues bien, estas dos palabras pueden ir con indicativo o subjuntivo. Dependerá del grado de seguridad que se tenga de la acción, ¿vale? Entonces, si yo uso el indicativo es porque estoy bastante segura de que voy a realizar esa acción. Y si utilizo el subjuntivo, ya yo estoy expresando bastante duda. Un ejemplo simple. Tal vez estudio un poco. Aquí es cierto, es casi cierto que lo voy a hacer. Ahora, si yo digo, tal vez estudio un poco, es porque yo dudo que lo haga, ¿vale? Y bueno, con ellos hemos acabado la clase del día de hoy. Pinchen ahí abajo, hagan las tareas para que practiquen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao.